Somos el grupo número 12 y nuestro tema es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Para comenzar, debemos saber qué es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y este puede definirse como un tratado multilateral que reconoce derechos civiles y políticos y establece mecanismos para su protección y garantía. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue solamente un primer paso para el reconocimiento de una serie de principios inherentes a la condición humana, pero no era suficiente para imponer obligaciones vinculantes, y no abarcaba algunos elementos fundamentales para el bienestar de las personas. Y además de eso, se demostraba que la Carta no evitaba conflictos armados, que surgieron a partir de 1948. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas comenzó a redactar un par de pactos vinculantes sobre derechos humanos, destinada a imponer obligaciones concretas de sus partes. Y así fue como en 1966 la ONU aprobó dos pactos cuya función era reforzar los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos pactos son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Desde ese momento, los dos pactos y la Declaración Universal conformaban lo que ahora se conoce como la Carta de las Naciones Unidas. Aunque el pacto se aprobó el 19 de diciembre de 1966 en New York, necesitó casi 10 años hasta el 23 de marzo de 1966 para conseguir los 35 estados parte para su entrada en vigor oficial. Hasta ahora lo han firmado 74 países y tiene 169 estados parte. Dicho pacto protege los derechos que conocemos como los derechos de primera generación. Contempla el derecho de los pueblos a la libre determinación como la igualdad en cuanto al disfrute de derechos entre hombres y mujeres. Esto de acuerdo a lo establecido en sus artículos 1 y 3. Entre los factores de tardanza entre la aprobación del pacto y su entrada en vigor, podemos encontrar la lucha ideológica marcada por la Guerra Fría y los procesos de descolonización. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se puede resumir de la siguiente manera: derecho a la vida, prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, prohibición de la esclavitud, derecho a la seguridad de la persona, derecho a la equidad procesal ante la legislación y al debido proceso, derecho a la libertad de expresión, conciencia y religión, y derecho a elegir y ser elegido por sufragio universal. El propósito del pacto lo podemos ver expresado en el preámbulo del mismo. Este se refiere a la obligación de los estados a promover el respeto universal y efectivo de los derechos y sus libertades. Por lo tanto, la Carta de las Naciones Unidas impone el ejercicio de la libertad, justicia y paz, considerando necesarias todas las condiciones para que las personas puedan mejorar su calidad de vida y gozar de sus derechos civiles y políticos. Lo anterior queda estipulado bajo el artículo número 1 del pacto, donde los estados se comprometen a promover el derecho a la autodeterminación y a respetar a este como tal. En su mayor accionar, este se dispone a recoger y garantizar esos derechos luchando contra los abusos que sufren la libertad y otros tributos de las personas. Además, especifica de forma muy clara cuando se cumplen o no los estándares establecidos en la misma. Ahora hablaremos del Comité de Derechos Humanos. Y según la Organización de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos es definido como el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus estados partes. Se encuentra establecido en el artículo 48, parte 4 de dicho pacto, conformado por 18 miembros representantes nacionales de los estados parte. Según el pacto, estos representantes deben tener rasgos de gran integridad moral y reconocida competencia en derechos humanos. La conformación del comité, funciones y mecanismos se encuentran recopilados del artículo 28 al 45.
Forma parte de los llamados órganos de los tratados de las Naciones Unidas, los cuales poseen la finalidad de supervisar la aplicación de los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Es necesario comprender de qué manera se conforma el comité. Por ende, cabe mencionar que los miembros son elegidos por un periodo de 4 años. Solo puede conformarlo un experto por país y tiene la posibilidad de reelegirse en una ocasión y cada 2 años la mitad del comité, es decir, 9 miembros. La mesa del comité se conforma por un presidente, 3 vicepresidentes y un vocal. Para profundizar en este proceso, es esencial observar lo establecido por el pacto en su parte número 4. De acuerdo al artículo 29, los miembros del comité serán elegidos por votación secreta de una lista de personas propuestas por los estados parte. Cada estado se encuentra en capacidad de proponer hasta 2 personas. La elección inicial debe realizarse a más tardar 6 meses después de la entrada en vigor del pacto, según el artículo número 30. Por otro lado, es de importancia mencionar que de conformidad al artículo 31, durante las elecciones se tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa de los miembros, a modo de representar las diversas formas de civilización y sistemas jurídicos. Según la base del Alto Comisionado de la ONU, integran al comité los siguientes países: Paraguay, Tunisia, Egipto, Latvia, Japón, Guyana, Sudáfrica, Canadá, Uganda, Grecia, Chile, Eslovenia, Portugal, Israel, Francia, Alemania, Albania y Mauritania. El comité, al ser el principal supervisor del cumplimiento de las disposiciones del pacto, debe también rendir cuentas de sus funciones anualmente, realizando un informe sobre sus actividades, el cual debe ser presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas por medio del Consejo Económico y Social. El Comité de los Derechos Humanos es entonces encargado de supervisar el proceso y velar por el eficaz procesamiento de los mecanismos de control en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados en virtud del Pacto Internacional. Los mecanismos establecidos en el pacto tienen como meta crear el marco que permita garantizar el cumplimiento de las disposiciones, como de monitorear el desarrollo de los Estados parte, para lograr el goce pleno de los derechos civiles y políticos de sus nacionales. Contenidos en el pacto, en la actualidad entre los mecanismos de control podemos encontrar los siguientes: presentación de informes, presentación de comunicaciones por los estados y presentación de comunicaciones por individuos. Cuando hablamos de presentación de informes, este mecanismo es de carácter general, es decir, todos los estados partes se encuentran obligados a acatar y complementar esta disposición, establecida en el artículo 40, sección primera del pacto, que reza de la siguiente manera: los estados partes en el presente pacto se comprometen a presentar informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el pacto, y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de estos derechos. Además, según lo establecido en el artículo, todos los informes serán recibidos por el Secretario General de la ONU, quien los transmitirá al Comité de Derechos Humanos para revisión. Los estados pueden incluir en los dichos informes señalamientos de factores y dificultades que pueden afectar la aplicación del pacto. Es de suma importancia tener en cuenta que los informes deben incluir los siguientes elementos: artículos de las secciones 1 al 3 del tratado juntos con las observaciones generales establecidas por el comité, explicación de las reservas y condiciones del estado parte, detalle de los factores, dificultades que afecten la aplicación del pacto con las medidas adoptadas para superarlas, datos y estadísticas que permiten la evaluación de la vigencia de los derechos en jurisdicción de los estados parte, señalar la situación de igualdad entre hombres y mujeres del Estado y el documento básico preparado por el Estado de acuerdo a las directrices establecidas. En la presentación de comunicaciones, lo interesante de este mecanismo es que, a diferencia de los informes, no es una disposición de carácter general, es decir,
Los Estados parte no están obligados a utilizar este mecanismo o a realizar el proceso, a menos que se considere necesario. Es también llamado procedimiento de quejas interestatales. En el caso de este mecanismo, todo Estado parte del pacto tiene la capacidad de declarar en cualquier momento el reconocimiento de la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir y revisar las comunicaciones. Este reconocimiento de competencia se refiere, por tanto, a la elección de un Estado de declarar que reconoce la potestad que el comité posee para determinar si ha existido o no violación del pacto, como de su capacidad, recursos, eficacias y autoridad para llevar a cabo el proceso. Dicho reconocimiento también implica e indica que luego de que un Estado examine las características de dicho mecanismo, sus ventajas y desventajas no solo admite, sino que acepta y declara jurídicamente su legitimidad o validez. El hecho de que sea una disposición opcional abre el espacio a los Estados de tomar la decisión de si este mecanismo es o no de utilidad a sus intereses, lo de sus nacionales y demás Estados parte. En cuanto a las llamadas comunicaciones, es necesario mencionar que son alegaciones de algunos de los Estados parte que comunican al Comité que otro Estado parte no cumple las obligaciones que impone el mismo pacto. Un Estado parte del pacto presenta una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos, pues considera que otro Estado parte no cumple con las disposiciones del pacto. Esta comunicación será revisada por el comité y, de ser admitida, el Estado destinatario será notificado de lo constatado en la comunicación escrita. Entonces, dicho Estado se verá en la obligación de proporcionar al Estado que envió la comunicación una explicación o declaración por escrito que aclare el asunto. Esta explicación debe hacer referencia de conformidad al artículo 41, a los procedimientos nacionales y recursos adoptados en un trámite o que pudieran utilizarse para una resolución. La siguiente función es la presentación de comunicaciones por individuo. Este mecanismo de control se completa por medio del protocolo facultativo del Pacto Internacional. Hablaremos a profundidad de este protocolo más adelante. Este protocolo constituye un tratado internacional distinto y separado del pacto, pero se encuentra ligado estrechamente a él. La función de este mecanismo es proveer la capacidad a individuos de un Estado bajo este protocolo de presentar comunicaciones. Los individuos deben estar seguros de ser víctimas de un Estado parte de alguna violación de sus derechos establecidos en el pacto y que se hayan agotado todos los recursos internos disponibles. Sin embargo, no se permiten denuncias anónimas. Los mecanismos antes mencionados son de importancia para garantizar la supervisión y constante cumplimiento de los derechos atribuidos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No es de extrañar que el Comité de Derechos Humanos sea el principal encargado de velar por la realización de esfuerzos de parte de los Estados para poner a disposición de sus poblaciones estos derechos. Para que el pacto cumpla con su propósito, el Comité de Derechos Humanos se compromete a realizar sus respectivas funciones. De manera breve, Manu Mediavilla, colaborador de Amnistía Internacional, menciona que las funciones principales del comité se pueden resumir de la siguiente manera. Recibir y examinar los informes de los Estados parte sobre la adopción de medidas para hacer realidad los derechos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, elaborar observaciones generales y, por último, recibir y examinar las comunicaciones, ya sean de carácter interestatal o de carácter individual. Como siguiente punto, hablaremos sobre los protocolos facultativos, pero primero debemos comprender qué es un protocolo facultativo. Se puede entender como un tratado adicional que busca complementar un tratado de derechos humanos ya existente. Por consiguiente, se entiende que un protocolo facultativo puede ser aceptado por un Estado que haya ratificado con anterioridad el tratado principal, al que dicho protocolo implique complementar.
Estos protocolos se consideran mecanismos jurídicos que añaden provisiones al tratado. Se utilizan para profundizar sobre cuestiones que aparecen en el tratado original, abordar una preocupación nueva, puesto que la sociedad es cambiante y al estar en constante movimiento, el progreso de problemáticas pueden surgir que sean de interés para la comunidad internacional, o añadir un procedimiento para la aplicación del tratado. Ahora bien, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone hasta la actualidad de dos protocolos facultativos, los cuales son el primer protocolo facultativo sobre las denuncias individuales y el segundo protocolo facultativo sobre la abolición de la pena de muerte. El primer protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un protocolo adicional que busca asegurar la aplicación de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Fue firmado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 en New York y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Este protocolo fue creado con el propósito de asegurar los propósitos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y para considerar las denuncias de individuos o grupos que sostengan que sus derechos resguardados bajo el pacto han sido violados. Este primer protocolo facultativo otorga al comité la competencia necesaria para examinar las denuncias de particulares con respecto a presuntas violaciones del pacto cometidas por los estados partes del mismo. El protocolo cuenta con una serie de pasos para llevar a cabo una denuncia, y el primero de ellos es el procedimiento de quejas individuales. Este procedimiento está dividido en dos fases, una sobre la admisibilidad y otra sobre fondo. El comité decide sobre la admisibilidad, lo que implica que su decisión es vinculante, pero solo opina sobre el fondo del asunto. La opinión, en principio, no es vinculante, pero el comité ha realizado una interpretación del tratado internacional concernido en virtud de la cual entiende que los estados están obligados a asegurar recomendaciones para la reparación de los abusos producidos. La fase de admisibilidad requiere una serie de requisitos, los cuales son que el estado denunciado debe ser parte del primer protocolo facultativo. Deben haberse agotado todos los recursos ante los tribunales internos, salvo que estos se demoren injustificadamente. Existe una especie de cosa juzgada, ya que si el asunto ha sido sometido a otro procedimiento internacional, no se admitirá la denuncia, siempre que los hechos denunciados y los derechos invocados sean los mismos. No se aceptarán las quejas anónimas que constituyan un abuso de derecho o sean incompatibles con el pacto. Y por último, la violación alegada debe haberse producido sobre un derecho reconocido en el pacto en su título número 3 y la entrada en vigor del primer protocolo para el estado denunciante. Como siguiente punto, hablaremos sobre la fase sobre fondo. Si por el contrario se declara la admisibilidad de la queja, el comité solicita al Estado que en un plazo de 6 meses presente alegaciones, algo que también podrá hacer el denunciante. En función de toda la información disponible, el comité emite su opinión sobre si se ha producido o no una violación a los derechos humanos. Y para complementar el primer protocolo facultativo, este pide unas medidas provisionales, en el cual el comité puede solicitar al Estado, en virtud del artículo 86 del primer protocolo facultativo, la adopción de medidas provisionales con carácter cautelar y de protección de los derechos humanos. Estas medidas pueden solicitarse en la fase de admisibilidad o en la fase de fondos. Segundo protocolo facultativo. Tiene como objetivo la abolición de la pena de muerte de manera permanente. Este fue aprobado el 15 de diciembre de 1989 en New York y entró en vigor el 11 de julio de 1991.
El protocolo es supervisado por el Comité de Derechos Humanos para garantizar la aplicación de los tratados, en los cuales los Estados miembros están obligados a presentar un informe periódico al Comité de Derechos Humanos sobre el cumplimiento efectivo dentro de su territorio de los derechos contenidos en dicho pacto. ¿Cuándo fue ratificado en El Salvador? El protocolo fue adoptado por el órgano ejecutivo de El Salvador el 5 de diciembre de 2012, tras ser sometido a aprobación en la Asamblea Legislativa. El segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue ratificado el 9 de enero de 2014 con 56 votos a favor durante la primera sesión plenaria de 2014. En conformidad, se consideró que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, junto con el resto de instrumentos, no contiene disposiciones que contradigan la Constitución de El Salvador y que en su contenido se regula de manera adecuada aspectos que tienen por objetivo hacer efectiva la vivencia de los derechos humanos en virtud del beneficio de la población. A través de la ratificación al pacto, El Salvador asume la obligación y deber de respetar, proteger y realizar los derechos humanos dentro del territorio orientado en el derecho internacional. El Estado debe fijar como uno de sus objetivos principales evitar abusos de derechos establecidos en dicho pacto contra individuos y grupos. Además, debe adoptar medidas y políticas públicas que faciliten y promuevan su disfrute, obteniéndose de inferir con ellos o limitarlos a la población. Y es así como el grupo número 12 da por concluido su exposición acerca del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estaremos resolviendo sus dudas en el foro. Gracias.